Hola estimados, en esta oportunidad vamos a aprender a trabajar con particiones de discos, a revisar las particiones de disco que tengamos creadas en nuestro sistema, sus tamaños, sus sistemas de archivos. Vamos a aprender a crearlas, formatearlas y montarlas. Para ello, el primer comando que vamos a aplicar va a ser fdisk con la opción L. Fdisk con la opción L nos muestra todos los discos que tenemos en nuestro sistema y con sus particiones asociadas. Tenemos el primer dispositivo, el disco A, que posee dos particiones del tipo Linux, 83 Linux, 8E Linux LVM, de volúmenes lógicos. La primera partición está marcada aquí como una partición de arranque con este asterisco. Tenemos los datos de los bytes de comienzo, los bloques de comienzo, de fin y el total de bloques, lo que nos resulta muy amigable para entender o comprender los tamaños. Después tenemos un segundo disco, el disco B, de 53,7 GB, el cual no presenta particiones. Para ver las particiones de disco de una manera un poco más amigable, vamos a utilizar el comando parted. Especificamos el dispositivo, el disco A en este caso, el primer disco de mi sistema, con la opción print. Aquí podemos ver el tamaño del disco nuevamente, las particiones 1 y 2, y los tamaños se nos indica en kilobytes y megabytes. La partición 2 es de 8 gigabytes o 8065 megabytes, ambas son del tipo primaria. Sistema para la partición 1 XPS, y está activa la bandera de arranque y acá la de volumen lógico. Para crear nuevas particiones vamos a utilizar también el comando fdisk. Vamos a revisar con el comando parted el dispositivo B, el disco B, para visualizar sus particiones. Vemos que aquí explícitamente el comando parted nos dice que tabla de particiones es desconocida. La tabla de particiones es desconocida para Linux. En realidad es porque este disco no tiene particiones definidas. Vamos a crear particiones en este disco. Para eso vamos a ejecutar el comando fdisk. Sin la opción L vamos a especificar el dispositivo o el disco en el cual queremos hacer las particiones, SDB en este caso. Dentro de el comando fdisk tenemos varias opciones y aquí tenemos un recordatorio que con la opción M podemos visualizar las posibilidades de comandos internos de fdisk. Lo que tenemos que hacer es visualizar las particiones. Para eso usamos la opción P. No hay particiones definidas. Para crear particiones vamos a utilizar la opción N, Add New Partition, opción N. Vamos a crear una partición del tipo primaria. Existen 4 registros para definir áreas de particiones de disco. Podemos definir hasta 4 áreas. De esas áreas de disco, una sola de ellas puede ser extendida. Que sea extendida significa que la podemos subdividir en particiones más pequeñas o en áreas más pequeñas. Vamos a utilizar el primer registro y en el primer sector, para simplificarnos la vida, le vamos a dar siempre Enter. Y en el último sector vamos a especificar más el tamaño de forma numérica, ¿ya? El tamaño de forma numérica, especificando kilo, mega o giga. Como tenemos un disco de 53 GB, vamos a hacer particiones para ocupar todo el espacio. Aquí lo importante no son los tamaños, sino que lo importante es manejar esta herramienta. Vamos a crear una partición de 7 GB. ¿Ya? Recordemos
que el primer sector le dimos enter el predeterminado, el 2048, y en el segundo sector especificamos tamaño que queremos que sea esa partición. La partición fue creada de 6,5 GB. Usamos la P. Con la P podemos visualizar que ya tenemos una partición definida, y aquí, como decía anteriormente, que fue creada de 6,5 GB, a pesar de que yo le di 7 GB. Vamos a crear una nueva partición con la opción N, nueva partición. La voy a crear del tipo primaria nuevamente, el registro número 2 para seguir un orden, y aquí en el primer sector voy a dar enter y voy a dar la capacidad, una partición primaria de 10 GB. P, y ahí tenemos creada una partición de 9,7 GB. Esta aplicación hace sus recortes y sus ajustes para calzar con los cilindros, un tema que no nos vamos a involucrar en este momento, para calzar con los tamaños de los cilindros. Vamos a crear una nueva partición con N, primaria nuevamente, en el registro número 3, enter en el primer sector, más 2 GB. Imprimimos, tenemos 3 particiones creadas. Ahora vamos a crear la última partición, pero vamos a ocupar el 100% del disco que nos queda, el resto del disco. Para hacer eso, presionamos nuevo, va a ser una partición de tipo extendida, y vamos a dar enter en el primer sector y vamos a dar enter en el último sector para ocupar el 100% del resto del espacio que nos quedaba. Aquí dice que nos queda 32,2 GB. Imprimimos y vemos que tenemos aquí particiones primarias y esta última, la número 4, del tipo extendida. Perfectamente podría haber sido extendida la 1, la 2 o la 3, cualquiera de las 4, no importa cuál. Como ahora tenemos un espacio extendido, podemos crear nuevas particiones, pero ahora no nos pregunta el tipo, son automáticamente lógicas porque es la única posibilidad que nos queda. Le vamos a dar enter en el primer sector y le vamos a dar 6 GB de tamaño. Imprimimos y ahora tenemos aquí la partición número 5. Es importante que las del 5 en adelante son particiones del tipo lógicas. Las lógicas están contenidas dentro de la extendida hasta que tiene el código 5. Para no alargar el asunto, voy a crear una nueva partición ocupando el resto del espacio de la partición extendida. Enter en el primer sector y enter en el último sector. Y aquí tenemos ahora ocupado el 100% de la capacidad del disco con 6 particiones, de las cuales 3 primarias, una extendida, y dentro de la extendida, las 5 y las 6, las lógicas. Esto se hizo solamente en memoria y no se guarda en disco hasta que nosotros le demos la opción para guardarla. Recordando el menú, tenemos diferentes opciones. Podemos listar los tipos de particiones. Aquí tenemos los tipos de particiones y los códigos. Volvemos al menú. Con la T podemos cambiar el tipo de partición o el código. Por ejemplo, T, vamos a cambiar la partición número 6. Como no me acuerdo de los códigos, los voy a listar y busco el código para formatear en Windows FAT32 Windows 95, la opción C. Entonces vamos
Vamos de nuevo a cambiar el tipo de la partición número 5 y le vamos a dar del tipo C. ¿Bien? Ahora vemos aquí que se nos cambió el tipo de la partición. Lo importante aquí es ser consistente y que nosotros formateemos esta partición con el sistema FAT32. No vamos a hacer más cambios por ahora. La idea es utilizar esta herramienta, saber cómo se utiliza. Volvemos al menú, si es que no recordamos. La W me dice que guarde los datos en el disco y salgo de FDisk. Perfecto. Hemos creado las particiones en el disco B o en el disco número 2. Podemos revisarla con el comando parted y la opción print. Especificamos el dispositivo y la opción print. Entonces tenemos particiones del tipo primaria, tenemos los tamaños de una forma más amigable que FDisk, en el Human, más leíble para el ser humano, y tenemos la lógica. Ok, pero al parecer vemos que la última partición no se me creó, tengo una sola lógica y debería tener dos lógicas. Por lo tanto voy a entrar a FDisk de nuevo, visualizo las particiones y aquí tengo que esta está con un código 0. La vamos a definir como 83. Le vamos a cambiar el tipo a la partición número 6, código 83. Guardamos y salimos y revisamos las particiones de nuevo con parted y ahora sí el código es reconocido y nos aparece. Parece que por alguna razón yo le cambié delante, el código quedó en 0. Fue por un error, pero sirvió para aprender. Bien, ahora que tenemos creadas las particiones en nuestro disco, es hora de formatearlas. Para eso vamos a usar un comando según el sistema de archivo que queremos aplicar. mkfs.ext4. Vamos a formatear con el sistema ext4 la partición número 1. Le especifico bsdb1 y le doy enter. Listo, está formateada esa partición. Con el comando parted puedo ver aquí que esta partición tiene sistema ext4 y las demás no tienen. Para formatear la partición número 5 con el sistema FAT32 vamos a utilizar el comando mk2fs, la partición de sdb5. Perfecto, fue creado el sistema de archivo. Lo vamos a verificar con el comando parted y aquí tenemos el sistema FAT32 en la partición número 5. Bien, una vez que hemos creado las particiones podemos montarla para poder utilizarla efectivamente. Supongamos que la partición número 1 la vamos a montar en una carpeta llamada bodega y la partición número 5 la vamos a montar en una carpeta llamada datos. Vamos a crear esa carpeta mkdir bodega mkdir datos. Podemos montar estas carpetas de manera manual con el comando mount de sdb1 en la carpeta bodega. Luego yo puedo listar el contenido de la carpeta bodega y vemos que está vacía, solamente una carpeta lost and found, pero allí podemos utilizarla y ya vamos a estar escribiendo datos en la partición 1 del disco B. Para hacer
que las particiones se monten en forma automática, los sistemas de archivos se monten en forma automática en el arranque de la máquina, nosotros modificamos un fichero que está en la carpeta etc. El fichero se llama fstaff. Se debe manipular este fichero con cuidado para colocar los datos, porque es posible que nuestro sistema no arranque si que lo hacemos mal. Se recomienda que se usen los identificadores únicos de las particiones para montar los sistemas de archivo, por razones de seguridad. Por ahora lo vamos a hacer de manera simple. La partición SDB1 la vamos a montar en la carpeta bodega. Esta tiene sistema ext4, opción con opciones predeterminadas, y los flag 00 que no vamos a entrar en detalle en este momento. Revisamos que esté bien la partición, la carpeta que la montamos, el sistema de archivos, opciones predeterminadas, me falta una S, default, y las otras banderas, las otras opciones las dejamos en 0, tal como están. Escape.wq, guardamos y salimos. Podemos reiniciar nuestra máquina. Con el comando mount verificamos que nuestra partición se haya montado. Como podemos ver aquí, la partición 1 del disco A se está montando en la carpeta boot, y la partición 1, que es la última que agregamos del disco DB, se monta en la carpeta bodega. Para montar más particiones, obviamente ingresamos más datos en el fichero etc fstaff.